El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Están escuchando Radio María. Abrimos las puertas del Aula de la Fe, este espacio de la Radio de la Virgen que pretende ser una herramienta para todos los catequistas, profesores de religión y formadores. Ya saben que cada 15 días nos reunimos para hablar con profesores, con sacerdotes y con todos aquellos que tienen experiencia en el campo de la enseñanza y de los que, por supuesto, podemos aprender. Hoy, para comenzar, quiero recordar una carta, una misiva que hace 2 años envió el obispo de Tarrasa, Salvador Cristau Coll, a su diócesis, en la que expresaba el valor de la catequesis. En concreto, Salvador Cristau Coll decía que evangelizar, más que una obligación, que lo es también, es una maravillosa misión. Decía que es transmitir la vida de Jesús y su evangelio a los niños y que debe ser para nosotros uno de los mayores gozos. Más allá de transmitir unos conocimientos que son sin duda necesarios, se trata de transmitir una experiencia de fe, de vida y sobre todo del amor de Dios. Hace falta, decía, hacer llegar a los corazones de los niños que vienen a nuestras catequesis el amor que el Señor les tiene y que descubran y experimenten cómo Dios los ama. Con estas palabras y con este propósito empezamos nuestro programa. Les enviamos un saludo desde el Seminario Conciliar de San Miguel en Pamplona, donde se encuentran los estudios de Radio María en Navarra. Les agradecemos que otro martes más nos acompañen, así que nos encomendamos a la Virgen y les invitamos, si así lo desean, a ponerse en contacto con nosotros ahora, o si están escuchando este programa, a través de nuestro podcast. Si así lo desean, pueden escribirnos al correo @radiomaria.es. Un saludo a todos, bienvenidos, comenzamos el Aula de la Fe. Están escuchando Radio María. Están abiertas, por lo tanto, un día más las puertas del Aula de la Fe. Escuchan Radio María, sean todos bienvenidos. Vamos a empezar nuestro programa de hoy nuevamente hablando de pedagogía y de una cuestión que es importante y que seguramente en muchas ocasiones habrán escuchado, y es aquello de la educación centrada en la persona. ¿Qué quiere decir esto de la educación centrada en la persona? ¿Cuáles son sus claves? Pues para saber por qué es importante, hemos invitado al profesor Andrés Jiménez, que es catedrático de instituto, es doctor en filosofía, es pedagogo, ha sido director de centros de enseñanza media durante 10 años, tanto en el ámbito público como en el privado, ha ejercido como profesor asociado de universidad durante 20 años, colabora en actividades de formación del profesorado, durante 12 años ha ejercido diversas responsabilidades en la administración educativa del Gobierno de Navarra. Y también, no menos importante, es compañero de Radio María porque colabora en uno de los programas de la Radio de la Virgen titulado Ojos para Ver. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días y muchísimas gracias por traerme a este rinconcito de la radio. ¿En qué consiste la educación centrada en la persona? Bueno, pues casi la misma expresión lo dice, ¿no? Frente a otros modelos educativos que pueden estar más preocupados, por ejemplo, por el sistema productivo del país, por ejemplo, y de que la formación de los jóvenes se corresponda con las necesidades del sistema productivo. Entonces sería, digamos, pues un enfoque más bien económico o incluso economicista, que, bueno, pues tiene su legitimidad, ¿no? Y entonces ahí lo que se busca sobre todo, pues que haya gente preparada para desempeñar determinados puestos de trabajo con competencias, digamos, adecuadas a ese perfil que se requiera en cada caso, para asumir las transformaciones del mundo económico, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, digamos que ahí lo que interesa es formar al hombre para que produzca, para que sea eficaz o eficiente, etcétera, ¿no? Otros modelos, por ejemplo, pues están hechos o están inspirados a lo mejor en planteamientos ideológicos. Uh-huh. Por ejemplo, pues uno de los más extendidos y muy vigente es el que considera que la propia educación es una herramienta de transformación social. Y entonces el alumno pues está llamado a ser un agente de transformación social, revolucionaria en muchos casos. El profesor en cuestión, pues lógicamente será un agente de transformación y de formación que tiene como tarea fundamental concienciar, preparar para que el alumnado pues ejerza esa especie de protagonismo que lleva a cambiar y transformar las estructuras sociales de una determinada manera, ¿no? Y en este caso, pues el alumno, el educando, en un modelo como este, pues digamos que cuenta sobre todo como elemento social. Un elemento social, bueno, que para algunos planteamientos pues viene a ser conservador, para que más o menos sirva al status quo sociopolítico, etcétera, o en muchos casos, quizás son los que más frecuentamos a lo mejor en nuestros días, pues que piensa a lo mejor en la educación como una herramienta política de transformación, ¿no? De hecho, Antonio Gramsci decía ya de forma muy clara que todo es política y hacía especial hincapié precisamente en que la educación es política. Antonio Gramsci es el fundador del Partido Comunista Italiano y uno de los, digamos, representantes más interesantes y más influyentes del neomarxismo durante el siglo XX, ¿no? Bueno, y entonces pues uno se puede preguntar si la educación no tiene que tener a lo mejor planteamientos que sin excluir la inserción profesional o laboral, el aspecto económico, sin influir el formar parte de una sociedad a la que se enriquece con las propias aportaciones, de una manera o de otra, sin excluir esas facetas, sin embargo, parta de algo más nuclear, ¿no? Que es la persona misma. Es más, al ser humano entendido como persona, lo cual muchas veces se da por supuesto, pero tiene sus peculiaridades, ¿no? ¿Qué significa que el ser humano es persona? Pues que es único e irrepetible, que tiene una dimensión, digámoslo así, de necesidad de sentido. Por lo tanto, saber qué sentido tiene la vida va a ser algo fundamental para el ser humano, que tiene una dimensión intelectual, que tiene que permitirle comprender la realidad, una dimensión, digámoslo así, volitiva o práctica, que consiste en asumir sus tareas y responsabilidades para aportar bien al mundo desde, digamos, el crecimiento del bien en su propio ser, ¿no? No es algo estático, sino llamado a un desarrollo, y sobre todo es un ser dotado de una dignidad, de un valor, no por la utilidad o por la repercusión política de lo que hace, sino por ser él, por ser ella, ¿no? Es lo que llamamos la dignidad de la persona, la dignidad, esa singularidad que hace que lo importante de ti eres tú. Lo más importante del alumno es él mismo, ¿no? Y que por lo tanto una educación centrada en la persona es una persona que tiene en cuenta qué significa ser persona y en consecuencia cómo hay que ayudarla para que lo sea de la forma más plena posible. ¿Y cómo se materializa todo esto desde un punto de vista práctico? Es decir, ¿cómo se le puede ayudar al individuo? Bueno, si quieres que te haga una respuesta rápida, con muy buenos maestros. Muy difícil. Con muy buenos maestros. Y ya está, casi nada. Ahora me dirás, ¿y cómo se...? Bueno, primero, y no es que me escurra, ni mucho menos. Creo que es efectivamente así. Es decir, para que se lleve a cabo una educación de la persona que la lleve a sacar lo mejor de sí misma para darlo y ponerlo a disposición de los demás, pues hace falta que alguien, otras personas concretas, le ayuden. Personas que
no solo transmiten conocimiento, sino que enseñan a pensar. Que no solamente dicen qué es bueno y qué es malo, sino que ayudan en la práctica a ser lo mejor que uno puede ser, a veces corrigiendo, a veces diciendo no, a veces alentando, a veces haciéndose el sueco y haciendo la vista gorda porque no es el momento de intervenir, porque a lo mejor lo que hay que suscitar es la iniciativa en la persona concreta que se tiene delante. Es decir, es alguien que está enseñando, que está intentando que el alumno o la alumna, o el hijo o la hija, aprendan a desarrollar su libertad. Y entienden la libertad no solamente como hacer lo que uno quiere, sino orientar la propia vida al bien. Porque una libertad entendida solo como hacer lo que uno quiera se puede volver contra sí misma. Yo puedo elegir a lo mejor, yo qué sé, pues una vida de vicio que cada vez me encadena más y me hace menos libre. Eso no sería una verdadera libertad. Sí, la verdadera libertad es aquella que me permite ser cada vez más dueño de mí mismo. Y eso significa orientar mi vida al bien, ¿no? Y otras facetas de la vida, los afectos, ¿no? Entonces, un maestro es alguien que tiene muy claro qué significa ser persona, que una persona incluye estas y otras facetas que estoy comentando, y que no solamente lo enseña, digamos, de forma, como diría yo, teórica o indicando dónde está, sino que desde su propio ejemplo, desde su propia forma de afrontar las situaciones que comparte con el propio alumno o con el propio hijo, va dando una pauta de referencia. Es decir, el alumno aprende del maestro cómo se vive, porque lo ve vivir. ¿Y cómo distingue el alumno que lo que el profesor le está diciendo merece la pena? Porque ve a ese alumno, a ese maestro, a ese padre o a esa madre o a esa profesora, lo ve feliz, lo ve contento, lo ve ilusionado, y entonces despierta en el propio alumno primero la confianza y segundo el deseo de imitar, de seguir los pasos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el verdadero maestro no solamente es el que domina una determinada área de conocimiento, que lógicamente tiene que hacerlo, ¿no? Sino que sobre todo es alguien que vive lo que enseña y enseña lo que vive. Porque lo que de verdad nos enseña es lo que vemos vivir a otros que son referencia nuestra, ¿no? De hecho, has mencionado una palabra clave de la que hemos hablado en más ocasiones aquí en el Aula de la Fe, que es el tema de la confianza. ¿Cómo se puede fortalecer esa relación de confianza con los alumnos, con los chavales de catequesis, en un entorno que cada vez es más complicado, es más desafiante? Bueno, pues insisto en que no será fácil, pero hay una frase del Evangelio que la dice el propio Jesús, que es: de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo bueno es que la gente se da cuenta. Es decir, todos hemos sido alumnos y todos sabemos quién ha sido un buen profesor para nosotros, un buen maestro, una buena maestra, y quién no. Y sabríamos decir incluso por qué. No porque era profesor de tal área de conocimiento, no por lo que enseñaba, que evidentemente formaba parte de su trabajo y de su relación con nosotros, sino de cómo era esa persona, ¿no? Y esa es la huella que deja en nosotros. Es alguien que en su manera de tratar y de estar delante de sus alumnos o de sus hijos, les inspira, no les defrauda, en el sentido no de que no falla, sino de que no les deja sin esperanza, sino que les enseña el camino de lo que puede ser mejor a pesar de todo, ¿no? De lo que se puede hacer a pesar de todo. Yo diría que, bueno, esto lo dice Hannah Arendt, la filósofa alemana, judía, que un maestro simplemente con el modo en que está delante de sus alumnos, sin necesidad de decir nada, simplemente con el modo de estar delante de ellos, ya les está diciendo, primero, el mundo es así, y segundo, y tú eres así,
de acuerdo con el modo en que los trata, el modo en que aborda a lo mejor una circunstancia que surge en clase y que a lo mejor pues a un profesor le saca de quicio, le rompe los nervios y entonces reacciona de una forma violenta. Y hay otro que a lo mejor mantiene el equilibrio, ejerce la paciencia, sabe mirar a la persona, no simplemente reacciona, sino que intenta controlar. Si es necesario, pide perdón cuando a lo mejor ha tenido algún fallo en algún sentido. Es decir, se le ve como alguien a quien le importo y, en segundo lugar, alguien que no solo es admirable, como se dice de los santos, sino que también de alguna manera es imitable. Razón por la cual muchas veces algunos de los alumnos que tiene, no siempre los que sacan mejores notas, pero posiblemente los mejores, en otro sentido más amplio, son los que dicen, me gustaría ser así. ¿Cómo se gana la confianza? Pues, digámoslo así, sabiéndote portador de algo que merece la pena y sabiendo que tú eres tu maestro, tu profesor, tu padre, sirves a un bien que es más grande que tú. Y entonces lo que intentas es mostrar, no solo con lo que dices, sino con el modo en que lo dices, en las circunstancias en que tenga lugar, en tu modo de tratar a la gente, en tu modo de resolver un conflicto, por ejemplo, en el aula, en el modo de emitir un juicio acerca de algo que surge en clase, vas inspirando de alguna manera una referencia que saca del anonimato, saca de la indiferencia al chico o a la chica, ¿no? Y dices, este es distinto. Uh-huh. Desde tu punto de vista, y la última que te formulo, ¿qué papel juega entonces la espiritualidad o los valores humanos en esta misión de educar? ¿Se puede educar sin espiritualidad? Bueno, la palabra espiritualidad es muy amplia, se puede entender vinculado a los valores humanos. Bueno, por una parte, yo diría que una espiritualidad bien entendida, sin necesidad de plantarse de principio en la fe, que también podríamos hacerlo, pero puede valer, digamos, para todos los mercados. El ser humano, decía Chesterton, y esto nos puede dar ya una pauta de lo que quiero decir, el ser humano, decía Chesterton, es paradójico, porque es más grande por dentro que por fuera. Si tú quieres conocer a una persona y solamente te quedas con el aspecto, suponte una persona que se fija, pues le caes más o menos bien, pues unos rasgos faciales, unas, medidas, unos gestos, unos ademanes, tu manera de vestir, etcétera. Pues puede tener una cierta idea de ti, pero si solo es eso, no te conoce. Para conocerte, tiene que conocerte, decimos normalmente, por dentro. ¿Y eso qué significa? Pues que te dedica tiempo, está a la escucha, y entonces va compartiendo contigo cuáles son, pues, tus criterios, tu manera de pensar, lo que más te agrada, lo que más miedo tienes, las cosas que más te gustan, las que menos te gustan, y por qué. Entonces, digamos, esa dimensión de la persona que está más allá de lo inmediato, de lo evidente, y que tiene que ver con el tipo de persona que es. Lo que le lleva a hacer, por ejemplo, su trabajo lo mejor que sabe o lo mejor que pueda. Entonces será a lo mejor un buen trabajador o un experto o un técnico fantástico o un maravilloso dentista, pero no solo porque domine el oficio, sino porque sabe cómo llevar lo que él sabe a la persona que tiene delante, ¿no? Uh-huh. Y entonces, digamos, esa relación y esa manera de considerar el valor de las cosas y de las actividades, eso es espiritualidad. Evidentemente esto solamente es como un primer apunte y habría que profundizar más. No sé si habrá ocasión más adelante, pero ya cierro un poco con esta idea, ¿no? Lo importante, decía la Madre Teresa de Calcuta, no es que hagamos cosas muy grandes o muy espectaculares. Lo que hace valiosa una acción es el amor que ponemos al llevarla a cabo. Por eso puede ser muy valioso el trabajo de un gran científico como el de una señora de la limpieza. Puede ser tan interesante la vida, interesante en el sentido más profundo de la palabra, más digna de interés, ¿no? De conocimiento, de ser conocida y valorada. La actividad de una persona pública
que desarrolla una labor que está a la vista de todos, como una sencilla madre de familia que hace las camas o que pone sus comidas, digamos, con el mayor esmero y el mayor cariño, ¿no? Es decir, en ese sentido no hay profesiones mejores o peores, sino mejor o peor desempeñadas. ¿Cuál es la diferencia? El espíritu con que se llevan a cabo. A eso es a lo que nos podríamos quizás empezar a referir, y esa tendría que ser de alguna manera la forma de mirar las cosas que un maestro viene de magis, ministro viene de minus, por cierto, es el que tiene que mostrar, tiene que enseñar a descubrir a sus alumnos, ¿no? Porque en el fondo educar es enseñar a mirar. Andrés Jiménez, profesor, catedrático de instituto, doctor en filosofía y pedagogo, es un lujo escucharte. Muchas gracias por habernos acompañado en Radio María y te escuchamos también a ti. Un placer para mí. Están escuchando el Aula de la Fe en la Radio de la Virgen, una pausa musical y enseguida volvemos. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo estaba bien, todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien, todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo tan bien y a la tierra te mandó. Ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Están escuchando el Aula de la Fe en Radio María. Continuamos con nuestro programa de este martes y en esta ocasión nos vamos a detener en un concepto fundamental que todo formador debería conocer y saber transmitir. Como saben, en esta sección procuramos ofrecer herramientas y fundamentos que nos ayuden en la tarea de acompañar y de formar a otros. Hoy centramos nuestra atención en el Génesis, el primer libro de la Biblia. Para profundizar en este tema nos acompaña en los estudios de Radio María don Francisco Gallardo, que es sacerdote, nacido en Valladolid, que es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, y actualmente es profesor titular de Historia de las Religiones en la Universidad de Navarra e investigador del Grupo Ciencia, Razón y Fe. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué es el Génesis? Bueno, el Génesis, efectivamente, como has dicho, es el primer libro de la Biblia y que quizás es el más conocido de los libros del Antiguo Testamento, porque muchas veces acudimos a él para explicar todo lo relativo a los orígenes, tanto los orígenes del mundo como el origen nuestro, del ser humano. Y nos presenta estos conceptos, estas nociones, no desde un punto de vista, podríamos decir, científico,
Hay quien a veces ha comparado el inicio del mundo con el Big Bang, pero ahí se está en ámbitos, en niveles muy distintos. El Big Bang nos habla del inicio a través, o a partir, mejor dicho, de un estado inicial que a través de unos ciertos procesos físicos se va configurando, va evolucionando. Aquí nosotros hablamos no tanto de las leyes que rigen el universo, desde luego, sino cuál es el origen principal. Y el Génesis lo que nos transmite es que el mundo ha sido creado por Dios y ha sido creado de la nada. Eso no se puede describir con los argumentos propios de las ciencias, de la física. Pero esto también a la vez pasa con otras realidades humanas. Si hablamos del ser humano como un ser que es capaz de amar, desde luego que no vamos a acudir a conceptos más bien de tipo físico, sino que hablaremos de lo más profundo del ser humano. Uh-huh. Y cuando hablamos eso del Génesis como libro en el que se cuenta todo eso, si alguien nos pregunta cómo está escrito, ¿qué tenemos que decirle? ¿Que es un lenguaje simbólico? ¿Que es un mito? ¿Cómo tenemos que referirnos o cómo podemos explicarle qué es el Génesis? El hombre es un ser simbólico, por tanto, que manejamos los símbolos y tenemos la manera de transmitirnos nuestros estados vitales, nuestros afectos, nuestras emociones a través de maneras figurativas, digamos, ¿no? Un símbolo viene a ser algo convencional o arbitrario que unimos a una realidad que nos trasciende el panorama, el mundo de la física, de la realidad tangible. Y por tanto, estamos en otro nivel distinto. Uh-huh. Utilizamos símbolos. ¿Qué quiere decir un mito? Claro, un mito en el lenguaje ordinario puede significar como varias cosas. Un mito es una trola, una mentira. Pero también a veces decimos que tal jugador, Messi, por ejemplo, es un mito. Es un mito. Y eso es como darle un realce. Pues bueno, pues quizás habría que ir más bien en esa línea. Cuando hablamos en el mundo de las religiones, no solo del cristianismo, sino también de personas que creen en otras realidades, de una manera distinta se acercan a Dios. En todo el mundo pues tenemos muchas religiones. La manera de acercarnos no es a través de un conocimiento reglado como el propio de las ciencias experimentales, sino que vamos a lo profundo del ser humano. Y ese es un conocimiento tan real, o incluso podríamos decir hasta más real que el propio de las ciencias físicas, que están sujetas a ciertas hipótesis que luego pueden ir cambiando. El ser humano es el mismo desde siempre. Y por tanto, este tipo de argumentaciones desde luego que nos van a ser muy útiles para expresar, volviendo al libro del Génesis, el origen del mundo. Claro, la Biblia nos habla en un primer relato de la creación. Hay dos relatos. El primero es la descripción de que el mundo ha sido creado en 7 días. Claro, evidentemente, un día, ¿qué es? El tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta sobre sí misma. Claro, si no hay Tierra, no tiene sentido hablar de días. Pero se entiende que ahí el autor humano, porque ya sabemos que la Sagrada Escritura tiene un autor humano, que es quien escribió materialmente, y el autor divino, que es Dios. Pero claro, el autor humano tiene ante sí una cultura, una manera de comunicarse, y entonces utiliza argumentos de acuerdo con esa manera de entenderse. Por lo que te estoy escuchando, entonces no tenemos que preocuparnos en si verdaderamente existieron Adán y Eva, porque eso forma parte de lo simbólico, de la forma en la que se explicó de dónde venimos y cómo Dios creó al hombre, ¿no? Bueno, si hablamos de Adán y Eva como los primeros seres humanos, eso sí,
O sea, Claro. somos seres humanos, unos primeros. Lo que pasa es que, bien, el autor compone como una historia, un mito en realidad es una historia, Ujú. que intenta reflejar una realidad. También uno puede encontrarse con libros clásicos como Hamlet, que expresa, bueno, pues un modo concreto del ser humano. O podríamos decir que Quijote y Sancho son míticos en ese sentido, de que han sido recreados por un autor, en este caso Cervantes, que sirve para ilustrar una manera de pensar, de vivir, de desenvolverse. Ujú. Y por tanto, claro, en la Biblia vamos a encontrar eso. Claro, nos habla de Adán y Eva. Se dice, claro, que han sido creados por Dios. Se nos dice en la Biblia. Ujú. Y sí, Sí, no, porque en este contexto a lo que me quería referir era a que no solo hay símbolos en el Génesis, sino que la Biblia entera está llena de símbolos que en muchos casos me atrevería a decir que es difícil percibir o que tenemos dificultades para captar su riqueza, ¿no? ¿Cómo podríamos profundizar, digamos, o aprender a valorar ese simbolismo que nos ofrece la Biblia? sí. Bueno, pues poniéndonos en la situación de cualquier ser humano que lee ese texto a lo largo de la historia. Hay que abstraer un poco nuestras propias coordenadas culturales para caer en la cuenta de que efectivamente nos está hablando del ser humano, hombre y mujer, que es el mismo, que la naturaleza humana es la misma. Y por lo tanto, esos relatos son válidos siempre. No se puede decir que sean unos mitos en sentido de que la Biblia está hablando en un nivel un poco distinto. Los mitos en los que se basa la Biblia, pues muchos de ellos están tomados de antiguas civilizaciones, de los sumerios, de esas civilizaciones de Medio Oriente que tenían una gran cultura, estaban muy avanzadas respecto a la cultura, al nivel cultural del resto de los pueblos. Los asume sobre todo, ante todo, su lenguaje, de tal modo que habría que decir que más bien, más que la Biblia que sea un mito, o en este caso, mejor dicho, el libro del Génesis o esos primeros capítulos del libro del Génesis, no es que sean mitos, como son mitos los que nos encontramos en esos pueblos antiguos, sino que son realidades, digamos, que están expresadas con lenguaje mítico. Ujú. De acuerdo, queda claro. Y por contexto, en otras religiones o en el resto de religiones, ¿hay también un simbolismo tan manifiesto? Pues sí, desde luego, en todas las religiones. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, quiere decir, ¿cómo se interpreta, digamos, en comparación con el catolicismo? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, vamos a ver, hay un paralelismo en todos en todas estas religiones. Yo leí en un autor que a mí me gustó mucho esa expresión suya, que decía que la persona humana tiene como un registro mítico. Y ese es común. Eso lo vemos de modo muy claro en los niños pequeños que les gusta que les cuentes historias de los Reyes Magos, de el ratoncito Pérez que tenemos aquí en España. Bien, luego al final, ya cuando van creciendo, pues se dan cuenta que todo eso eran historias, pero que en el fondo de todo eso hay una realidad que es el amor de sus padres. En el caso de los Reyes Magos, es una manera que tienen sus padres de pasar ocultos, de que entiendan que el regalo es algo que supera el propio esquema del hogar, Entonces es lógico que veamos el regalo como algo venido de más arriba. Exacto. Las religiones siempre nos hablan de algo trascendente,
Si no, no serían religiones. Nos hablan de cuál es nuestro origen, de hacia dónde vamos, qué va a ser de nosotros después de la muerte. Luego puede haber en cada religión distintas maneras de enfocar esa realidad. Claro, no se puede decir que todas las religiones sean iguales, porque hay unas religiones que nos hablan de reencarnación, otras religiones nos hablan de que el ser humano se disuelve en el Brahman, por ejemplo, en el caso del hinduismo, y los cristianos pensamos en que nuestra vida terrenal acaba con la muerte, pero que después nos espera una vida en el más allá, en el alma, y al final de los tiempos vendrá la resurrección de la carne. Tema más que interesante. Sí. Y para seguir profundizando, simbolismo, mito con el que hemos intentado aproximarnos para entender todo lo que tiene que ver con el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Francisco Gallardo, sacerdote, gracias por habernos acompañado en la Radio de la Virgen. Una pausa para reflexionar y enseguida seguimos. Están escuchando el Aula de la Fe en Radio María. Caminé por el desierto una jornada de camino y fui a sentarme por cansancio bajo una retama. Allí le dije: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que otro cualquiera. Me acosté y me dormí, venció la tristeza, el cansancio y el desánimo pueden mucho en mí, pero tú me despertaste y me dijiste: levántate y come de mi carne, levántate y bebe de mi sangre, porque yo soy el pan de tu vida. Levántate y come de mi carne, levántate y bebe de mi sangre, porque es demasiado largo el camino para ti. Y tiempo también en el Aula de la Fe para hablar de experiencia. Ya saben que nos gusta dar voz a los verdaderos protagonistas de todo lo que contamos, que son los catequistas, los formadores y los que dedican parte de su tiempo a enseñar a los demás y a transmitir el mensaje del Evangelio. Hoy, Sara, en los estudios de Radio María nos acompaña Perdón Pérez. Sí, Perdón estudió Filología Hispánica en la Universidad de Navarra. Trabaja en el Colegio Santísimo Sacramento desde hace 27 años y es profesora de Lengua, Literatura y Cultura Clásica en secundaria. Es catequista en la parroquia de Ermitagaña de jóvenes y adultos, labor que ejerce desde que hizo su confirmación como una llamada a devolver el mensaje que gratis le fue transmitido y ahora lo entrega gratuitamente. Perdón, bienvenida a Radio María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a dar catequesis y por qué? Pues yo creo que desde que hice la confirmación en mi pueblo. Comentáis que estoy dando ahora catequesis en Ermitagaña, pero mi parroquia, yo soy de Huarte, está cerca de Pamplona, y cuando hice la confirmación empecé ya después yo creo que me comprometí en la parroquia a transmitir lo que yo había recibido, ¿no?, de los catequistas, que para mí siempre han sido muy importantes, y esa experiencia del encuentro con Jesús siempre yo quería que la recibieran los jóvenes. Entonces ya en mi parroquia era catequista de confirmación. ¿Se puede decir que de la mano de la confirmación te vino el descubrir tu vocación? Sí. Bueno, yo creo que esas cosas pasa que el sacerdote te pide, ¿no?, colaboración, me pidió colaboración y desde entonces no he dejado de dar catequesis. ¿Cómo han cambiado desde entonces las generaciones que han pasado por tus aulas? Han cambiado muchísimo. Con deciros que yo soy profesora de adolescentes
adolescentes y claro, ya llevo tantos años de profesora que ahora no podría dar catequesis a adolescentes porque yo en la catequesis de confirmación estaría como una profesora intentando que se portara bien, ¿no? Claro. Y entonces ahí me di cuenta de que me costaba hablar del amor de Dios cuando había adolescentes que se portaban un poco mal. Claro, los adolescentes ya no reciben en casa el mensaje que nosotros recibíamos. Entonces no tienen ni idea de nada, o sea, cuando les hablas de Dios, los apóstoles, apenas tienen cultura de lo que es la Biblia, ¿no? De la historia de Jesús, y hay que hacer muchas dinámicas porque se aburren, pues como en el colegio. Entonces, ahora es una catequesis diferente. ¿A qué edades estás dando ahora catequesis? Ahora yo estoy dando a jóvenes. A jóvenes. Y hace unos años que dejé la confirmación, que es donde yo empecé. Sí. Curiosamente nunca he dado de comunión, o sea, prácticamente... Pero sí que he dado de confirmación hasta hace unos años y ya estoy con jóvenes, estoy disfrutando muchísimo. Y jóvenes estamos hablando, para que los oyentes hagan idea, en sus 20, ya universitarios, sí. Posconfirmación después de tal, ¿o qué edades? Porque me imagino que serán también variadas, ¿no? Ya una vez uno termina la confirmación, pueden entrar ahí varias edades. Es. Bueno, son jóvenes universitarios. Vale. Entonces yo he vivido, no solamente en Ermitaña, he estado en pastoral universitaria, entonces dábamos catequesis a jóvenes de la universidad y ahora estoy dando a jóvenes que han terminado la carrera y que continúan en la parroquia, que quieren seguir a Jesús y crear una comunidad. Y claro, pues hay que acompañarles. Vale, perdón, te queríamos preguntar ¿qué diferencia hay entre la catequesis que se imparte en las parroquias y otras formas de educación cristiana como la enseñanza religiosa escolar? Mira, yo he hecho los estudios, claro, al ser profesora, estudios para ser profesora de religión, ¿no? Y hice el curso de formación y nos decían que no es lo mismo dar clase de religión que dar catequesis. Entonces, como nos lo dejaron muy claro desde el principio, cuando yo estoy en catequesis, no es una clase de religión. O sea, en una catequesis yo comparto mi fe. Les hablo de cómo es, ¿no?, mi proceso de fe, les doy testimonio. Desde tu experiencia, tu interior, ¿no? Eso es, comparto mi vida. Intimidad. Eso no lo haría en una clase de religión. Es verdad que los profesores de religión se implican, ¿no?, en la vida de los adolescentes, ¿no?, de los escolares. Pero para mí una catequesis es muy diferente. O sea, es formación y a la vez también es compartir la fe. Y sobre todo acompañarles en la fe. Entonces la catequesis va el que quiere. Y luego a partir de ahí normalmente suelen ser jóvenes, claro, como estoy con jóvenes, que se han confirmado y que ellos libremente quieren seguir en la catequesis. Entonces... Pero es más difícil dar a esas edades, te lo pregunto porque se supone que tienen inquietudes más allá de las que puede tener un adolescente que busca recibir la confirmación. Quiero decir, si siguen es porque quieren seguir explorando el mensaje, te pueden poner en aprietos. Sí, es verdad, pero yo creo que el Señor da a cada uno un carisma y yo es que no sabría cómo tratar a los niños pequeños. Entonces yo valoro muchísimo las catequistas de primera comunión y y las de bautismo, ¿no?, como forman a los padres. Entonces, mi carisma siempre ha sido estar con jóvenes, con adolescentes porque soy profesora, pero ya llegó un momento en que yo necesitaba ya jóvenes que quisieran estar, porque la confirmación es obligatoria. Y claro, a veces había adolescentes que no querían estar, se portaban mal, y yo lo pasaba fatal, pues lo que os decía, ¿no? Pero el joven que quiere seguir a Jesús es maravilloso. O sea, es un regalo para mí compartir con ellos la fe. Normalmente no he tenido dudas, pero si no está el sacerdote al que le pregunto cualquier duda de fe que haya surgido. Y también hablamos entre los catequistas, es muy bueno compartir, porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Eso es que más que todo porque pues el joven tiene como disponibilidad, ¿no? Si tiene disponibilidad... Es como que ya lo tienes más facilitado todo, ¿no? Tienes ganado el corazón. Eso. Es que es muy importante que uno esté porque quiere. Exacto. Porque cuando es obligatorio, me da mucha pena lo que es la catequesis de sacramentos, que son la primera comunión y la confirmación, pues la disponibilidad es diferente. Muy pocos adolescentes quieren recibir la confirmación, les obligan en casa. Que está muy bien, ¿eh? O sea, yo agradezco a los padres que en ese sentido, ¿no?, quieran que sus hijos reciban el sacramento. Sí. Pero es muy diferente cuando ya están porque quieren. Hay una voluntad de continuar la catequesis. Vale, en cuanto a las edades, te queríamos preguntar cómo se puede adaptar la catequesis a las distintas etapas de la vida. Desde tu experiencia. Juventud, adultez. Sí, para mí hay que escuchar. O sea, yo empiezo la catequesis preguntándoles qué tal estáis, cómo venís hoy,
cómo habéis vivido la semana, hay algo que os preocupe, hay que escuchar mucho, hay que hablar mucho con ellos. Porque no es lo mismo la universidad que cuando yo estudié en la universidad, a la que ellos han vivido, la edad es muy diferente, les gusta, tienen otros gustos. Ellos son muy respetuosos, porque hay mucha diferencia de edad con ellos, pero ellos saben que yo estoy ahí, que les quiero mucho, y entonces cuando hay una cercanía, ellos lo notan, pero hay que hablar mucho con ellos, hay que escuchar. O sea, yo no voy a la catequesis diciendo, hoy les voy a hablar de esto e impongo esta catequesis. No. De hecho, ¿qué temas queréis hablar? Con los jóvenes hay que preguntarles de qué os gustaría hablar, qué libros gustaría leer. Y claro, lo que hago con ellos es leer. Entonces vamos al mismo nivel. O lo que ocurre es que mi experiencia de la vida y también mi formación, porque estudié en el Instituto de Ciencias Religiosas, pues hace que yo les pueda dar alguna explicación, exponer un tema. Pero ahora los jóvenes no van a sentarse a escuchar y se van. Ellos también quieren interactuar. Debatir, ¿no? Hombre, y luego salen temas que para ellos, claro, les preocupa. Sí, porque tendrán amigos que estarán en una situación claro, como la que describen y querrán también ayudarles. Y luego para mí la catequesis es vida. Entonces es muy importante saber en qué situación vital están. Pues han terminado la carrera y ya les preocupa el trabajo, encontrar su sitio en la vida, su vocación. Algunos pues se plantean, pues quiero casarme pero no encuentro una pareja con la que compartir la fe. Todo eso es materia de catequesis. Y a partir de ahí surge, pues ahora, por ejemplo, para que sepáis, hemos empezado con el discurso del Papa que les dio en Tor Vergata. Fijaos qué estructura de discurso, no fue un discurso, fueron 3 preguntas de 3 jóvenes y el Papa respondía. ¿Ves cómo cambia la metodología, no? Claro. Pues eso, ellos estuvieron en Tor Vergata, entonces lo hemos leído, lo hemos reflexionado, hemos hablado de la amistad, ¿no? De lo que es discernir, cómo tomar decisiones. Pues eso es un diálogo. Antes lo has mencionado, pero me gustaría ahondarlo porque hay catequistas que puede que se sientan con la necesidad de recibir ellos una formación más profunda para poder luego transmitir la fe a otras personas. Además de tu experiencia, que nos has comentado que llevas dando catequesis desde que tú recibiste la confirmación, ¿cómo te has formado? ¿En qué te has preocupado? ¿En qué has puesto el foco? Pues mira, eso es muy importante porque yo he oído a catequistas decir yo tengo fe y eso es suficiente y no es verdad. O sea, lo primero es muy importante la formación. Pues hay cursos en el Instituto de Ciencias Religiosas. Yo estudié para poder ser profesora de religión y fue una formación maravillosa, ¿no? En lo que es la diplomatura, para que yo pudiera luego ayudar en la catequesis. Pero también hay cursos de pedagogía. Claro, como soy profesora, pues yo recibo mucha formación de los adolescentes. Pues es muy importante leer mucho sobre cómo está la juventud ahora y todos los cursos que hay de formación en la diócesis. La simple charla de Fano, cuando tuvimos el comienzo de curso, para mí fue una formación maravillosa, porque nos habló del primer anuncio. Sí, y muy sencilla, pero es que, sencilla tampoco, o sea, fue como muy ahondada en el tema, pero de forma sencilla y muy creativa también al mismo tiempo, ¿no? Sí, Fano tiene, ¿no?, ese don de Dios que lo hace muy sencillo, pero es muy profundo. Eso y mira, has sacado una palabra que me parece muy importante, la creatividad. Tenemos que ser creativos. No podemos dar catequesis como yo lo hacía hace 20 años. Es que eso ya no vale. Y para eso, pues hay cursos de catequistas y de cómo dar la catequesis, nuevas metodologías. Me consta, ¿no?, que hay metodologías francesas en primera comunión y y con los jóvenes pues leer mucho sobre jóvenes. Vale, te queríamos preguntar también, a ver, ¿qué desafíos actuales enfrenta la catequesis en un contexto cultural secularizado? Pues el desafío es acercar a todas las personas a Dios, que el joven tenga una experiencia, un encuentro con Jesús, en un mundo en el que Dios no está presente y además intenta acallar a Dios. A mí me da mucha pena. Yo siempre les digo, ¿no os dais cuenta que Dios está presente en la naturaleza, en lo que vivimos cada día, ¿no?, en la palabra de Dios, en los sacramentos? Entonces, en un mundo secularizado, pero más que secularizado, que a veces combativo, ¿no?, contra la fe cristiana, que quieren acallar la fe, pues hay que ayudar al joven a discernir y que vea en el día a día cómo está Dios presente, como en los discípulos de Maús, lo de vamos al lado y a veces no somos conscientes. Y ese evangelio creo que es muy gráfico, ¿no? Entonces, claro, para eso es muy importante tener una vida
interior, ¿no? De oración. Porque en la oración es cuando a mí Dios me habla al corazón y yo le presento a Dios a los jóvenes y siempre le digo a Dios, ¿cómo quieres que les hable? Le rezo al Espíritu Santo, ¿no? Hay una oración del Papa Juan Pablo II que rezo todos los días y cuando voy a dar catequesis, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, no sé si la conocéis. Y entonces siempre le digo, Espíritu Santo, ilumíname, ¿qué quieres que les diga? Entonces, el reto es que nos dejemos, el catequista, nos dejemos llevar por el Espíritu Santo. Que no sea nuestra palabra personal, ¿no? Pues perdón que les habla, no. Ya. Dios a través de mí. Que me deje utilizar por el Señor para que yo les hable, sea mediación. Eso es. De Dios. Muy bien. Recapitulando, ¿quién se puede apuntar a tus catequesis? Bueno, pues cualquiera. Los grupos están siempre abiertos. No, pero me imagino también que será interesante y que será algo que también hagáis que cuando estéis juntos con todos en el grupo, que animéis a que sean ellos mismos los que inviten. Quizá, no me imagino, traed a un amigo. Traen amigos, sí. Es muy curioso. ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Cómo eso es esa experiencia? Pues mira, es muy bonito porque ellos traen a sus amigos. Sí. Claro. Entonces, bueno, pues es un grupo que hay profesionales de la medicina, entonces traen a médicos y fijaos, es que puede que haya algunos que, pues eso, que desde que hicieron la confirmación habían pisado... Eso es, y entonces traen amigos que tienen inquietudes religiosas de otras parroquias, de otros lugares, incluso a gente de otros, pues de otras partes de España que vienen aquí a trabajar. Sí. Y luego pues es la parroquia de Ermita-Gaña en este momento donde yo doy catequesis, en Pamplona, que es la que acoge a los jóvenes. Entonces también hay grupos según las edades, que también es importante. Bueno, pues recomendamos evidentemente a todos nuestros oyentes que busquen este tipo de cursos porque es importante continuar la formación. Pues perdón, Pérez, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en estos minutos en el Aula de la Fe de Radio María. Muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros, ha sido un placer. Vamos cerrando ya las puertas del Aula de la Fe. Vamos cerrando las puertas del Aula de la Fe, estamos en Radio María y ya saben que los últimos minutos de cada programa los dedicamos a conocer la relación entre un santo de la Iglesia y la educación. Ana Bastidas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. ¿De qué santo vamos a hablar hoy y por qué? Hoy hablaremos de San Juan Bosco. Fue un sacerdote italiano nacido en 1815. Hablaremos de él porque dedicó su vida a la educación y la formación de jóvenes pobres y en riesgo. Fundó la Congregación Salesiana, centrada en la enseñanza técnica y en el acompañamiento espiritual. ¿Cuál es su historia y por qué la Iglesia lo ha canonizado? San Juan Bosco fue un joven campesino que vivió la pobreza. Decidió hacerse sacerdote para dedicarse a los niños y a los jóvenes abandonados de Turín, en plena revolución industrial. Fue canonizado por haber entregado su vida a la educación preventiva de estos jóvenes, que sin Juan Bosco se hubieran convertido en criminales. ¿Qué podemos aprender de él? Pues destacaremos dos aspectos. El primero es su método educativo, llamado sistema preventivo, y su buen humor. El primero, el método educativo se basa en la razón, la religión y el amor. Brevemente diremos que educar la razón significa hacer comprender al joven por qué se le corrige y que asuma su responsabilidad personal. Para ello, el educador debe establecer normas claras. Educar en religión es vital, pues es darle el sentido para la vida de cada joven. Es enseñarles a creer, es ofrecerles un marco de esperanza y de valores.
Finalmente, educar en el amor quiere decir que el educador debe ser cercano, afectuoso, confiable. San Juan Bosco insistía en el amor demostrado, es decir, que los jóvenes no solo sean amados, sino que ellos lo sientan. Y es aquí donde entra en escena el buen humor. Don Bosco tenía un carisma especial. Jugaba, hacía trucos de magia, sabía hacer reír a los jóvenes. Usaba el humor no como una distracción, sino como un puente de confianza. Porque los jóvenes aprenden más y mejor cuando se sienten acogidos y respetados. Pues así terminamos. En 15 días, si Dios quiere, estaremos de nuevo con todos ustedes abriendo las puertas del Aula de la Fe aquí en Radio María para reunirnos y hablar de catequesis, formación y muchas cosas más. Agradezco a Sara Ruiz y a Ana Bástidas que me hayan acompañado. El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bástidas y conducido por Alfonso Muerza.